Hoy, el plan de salud de Dios. Escuché a alguien el otro día contando cómo identifica la comida sana. Si sabe bien, seguro que hace mal. No pude no sonreír, pero saben, mucha gente elige su comida basándose solo en su sabor. Existe la idea de que la comida buena no sabe tan bien como la comida chatarra. Estamos siempre muy ocupados y necesitamos gratificación instantánea. Por eso desarrollamos toda clase de hábitos y terminamos bebiendo y comiendo en exceso. ¿Alguna vez escucharon decir conservaré esta dieta aunque me mate? Bueno, no tiene que ser así. No es lo que Dios quería para nosotros. Hagamos a un lado las dietas populares, los tratamientos y las modas por un momento. Veamos qué dice Dios sobre cómo mantener la salud y el bienestar óptimos. Dios es amor. Por eso quiere que disfrutemos de una buena salud. Así que acompáñennos a explorar este importante tema. Kevin, ¿qué tiene de malo nuestra salud hoy? Mucha gente considera que la salud es la ausencia de enfermedad. Creo que puede ser algo mucho mejor. Creo que Dios quería que fuese algo mucho mejor, ¿no? La meta es un alto nivel de bienestar. Sí. En el pasado luchamos contra enfermedades transmisibles y con virus que podíamos contagiarnos de otros o por beber agua. Pero hoy tenemos una epidemia de enfermedades relacionadas con un estilo de vida pobre. Enfermedades modernas, así se llaman. Sí. Ocuparon el espacio que dejaron libres las enfermedades infecciosas y llegaron para quedarse. Casi todos estamos enfermos. El 60% de la población tiene sobrepeso o es obeso. Eso causa diabetes, aumenta la tasa de cáncer. Son las enfermedades del estilo de vida moderno. Si analizas las visitas a los médicos clínicos, entre el 60 y el 70% de los males que aquejan a los pacientes están relacionados con el estilo de vida. El estilo de vida no está equilibrado. O sea que es posible que sean prevenidas. Eso es lo bueno, se pueden prevenir casi todos estos problemas. Vivimos en una época de excesos, ¿no? En muchos sentidos. En algunos sentidos tenemos que volver a las raíces, a los métodos originales. Lo más simple quizás sea lo mejor. ¿Cuánto afecta la nutrición a nuestra salud? Sobremanera. Mucho más de lo que la mayoría cree. Casi todo lo que comes te afecta, para bien y para mal. La gente suele pensar que si come bien y de vez en cuando come alguna comida chatarra, no le va a pasar nada porque se compensa, pero no es así. Tiene efectos dañinos. Lo interesante de la ciencia actual es que nos dimos cuenta de que lo que dice la Biblia sobre la dieta es realmente el mejor consejo. La Biblia nos está hablando de una dieta basada en plantas. Hay que ver qué solían comer. Dios les dio a Adán y a Eva en el jardín una dieta basada en plantas que comprendía frutos, semillas y granos. Es interesante que se mencione en el Génesis 1. Es el primer capítulo de la Biblia. Dios les da eso. Tiene que ser importante. Es su comida, es lo que deben comer. Es la dieta original. Es la base de un estilo de vida sano. Si tu dieta no es buena, es difícil que el resto sea bueno. Lo que demuestra la ciencia moderna es que estas dietas basadas en plantas no solo sirven para hacerte sentir bien, para prevenir enfermedades, sino que si tienes, por ejemplo, diabetes tipo 2, si tienes, no lo sé, artritis, si tienes cualquier enfermedad, puedes controlar tu problema mejor siguiendo estos consejos. Me alegra que Eso lo sí está menciones comprobado. porque es algo de lo que yo estoy convencido. Tenemos un programa de investigación, lo administramos nosotros. Ponemos a gente con enfermedades crónicas en una intervención de 30 días. Les enseñamos en esencia los fundamentos bíblicos de lo que es la buena salud. Un ingrediente clave es la buena nutrición. Los hacemos adoptar una dieta basada en plantas. Escuchamos historias asombrosas. Vemos cómo sanan las enfermedades. Por supuesto. No solo las cardiovasculares, sino también la diabetes que está propagándose. Por supuesto, la gente en el pasado pensaba que eso era imposible. Sí. Pero sabemos que el alimento es muy poderoso. Los fitonutrientes en los alimentos literalmente le hablan a tus genes. Puedes desactivar genes. Si tienes el gen de la diabetes, si llevas la dieta correcta, puedes desactivarlo y vivir Eso es fabuloso. muy saludablemente. Es tan importante, ¿no? Es un nuevo paradigma, es algo nuevo, es muy nuevo. Es un cambio. Sí, se llama epigenética, sobre la genética. Sabemos que los genes no deciden tu destino y que tus elecciones de vida determinan los estados de enfermedad que puedes experimentar o, como dijo Sue,
puedes desactivar los genes para que no actúen, para que no se activen. Es como si la comida fuera una medicina. comida es Todo medicina. se centra en la comida. Con mínimo procesamiento y mínimo embalaje. Exacto, es volver a los alimentos naturales, a los que Dios realmente quería para nosotros, porque sabía que era lo mejor para nosotros, porque nos hizo y nos hizo con amor. Iba a decir que si la abuela no sabe qué es, mejor no lo comas. Muy bien dicho. Darren, podríamos decir muchas cosas sobre nutrición y es importante, pero el ejercicio también lo es, Estoy ¿verdad? muy convencido. Es interesante. Tú mencionaste que al principio de todo, Dios nos dio instrucciones para comer. Nos dio una nutrición en el Génesis 1. En el Génesis 2, en el segundo libro, les habla a Adán y Eva y les dice, ¿saben qué quiero que hagan? Su trabajo es cuidar este jardín. Así es como uno quema toda la energía. Por supuesto. No puede sentarse a no hacer nada. Y nos alejamos de eso. Hay un orden natural de las cosas, pero hay algo que sabemos. Los epidemiólogos nos dicen que si retrocedemos 100 años, no es tanto tiempo. 100 años, nuestros antepasados eran 60 y 70% más activos que nosotros. Es cierto. Es el equivalente a caminar 15 kilómetros. De hecho, tenemos muchas enfermedades relacionadas con el estilo de vida a las que llamamos hipocinéticas. Y se deben a la falta de actividad. De actividad, el sedentarismo. Sí, así es. Exacto. Y no es solo falta de ejercicio, es por los efectos dañinos de estar sentado durante mucho tiempo, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos al trabajar en oficinas, en grandes edificios. Nos sentamos, lo hacemos todo el día. Esto es algo muy importante. Hace como unos 30 años, cuando empezamos a entender que la gente no se movía lo suficiente, estuvo la llamada revolución aeróbica. Te ponías vinchas y hacías toda clase de actividades. Y, te imagino con eso. Yo te imagino a ti con eso también. Lo que quedó de eso fue la idea de que teníamos que hacer 30 minutos de actividad física todos los días. Ahora sabemos que incluso los que hacen eso, si tienen periodos muy extensos de sedentarismo, hay un... Si son sedentarios el resto del día. Aún hay factor de riesgo para enfermedades crónicas. La gente de hoy va al gimnasio y con eso calma por completo su conciencia. Dice que fue al gimnasio y que se siente bien. Pero tú dices que eso en realidad no compensa el haber estado sentado el resto del día. Quiero que quede claro algo. Yo aliento a la gente a que sea lo más activa que pueda, ¿de acuerdo? Pero creo que fue Dan Buettner que llamó la atención. A las zonas azules. Es un gurú de la longevidad. Él publicó un artículo en el National Geographic, quizás lo recuerden, fue famoso. Estudió a la gente del mundo que vivió por periodos extraordinarios de tiempo. Un grupo al que estudió fue la comunidad de adventistas de Loma Linda, en la región de Loma Linda de California. También estudió a los de Okinawa, en Japón, y a los sardos de Italia. Una de las claves que esta gente hacía era moverse continuamente. El cuerpo está hecho para moverse, está hecho de músculos, está hecho para moverse. Así es como Dios nos creó, si lo piensas. Y además... Se nos pidió que nos moviéramos, no solo que comiéramos, ni que nos sentáramos a vegetar delante de una gran caja. Me hace recordar incluso aquello del sudor de tu rostro. El sudor de tu rostro. Concepto de la Biblia. Suda un poco, vamos. Bien, hasta ahora mencionamos la buena nutrición, por un lado, y el ejercicio. ¿Qué más? Hablamos del ejercicio, pero el ejercicio al aire libre es fabuloso. En la actualidad se suele ejercitar en un gimnasio. Estamos haciendo artificialmente lo que deberíamos hacer naturalmente. Está bien, pero podemos hacerlo mejor. Algo muy bueno es salir a la luz del sol. Se habla mucho sobre la luz del sol, pero ahora tenemos el problema de que la gente no tiene suficiente para procesar la vitamina D. Tenemos deficiencia de vitamina D. Sí, y en países como Australia la gente da por sentado que todos producimos mucha vitamina D porque tenemos mucha luz del sol. Claro. Está soleado, pero ¿qué hacemos? Pasamos la mayor parte del tiempo adentro. O nos cubrimos porque tememos contraer cáncer de piel. Pero la vitamina D es vital. Se la relaciona con muchas enfermedades ahora, ¿no? Con toda clase de cosas, desde diabetes tipo 2 a varios cánceres. Depresión. Mejora tu inmunidad. Si te expones a la luz del sol, produces vitamina D en la piel. Y eso aumenta tus niveles de inmunidad. Tienes más resistencia a toda clase de cosas que aparezcan. Creo que hay que aclarar que te puedes pasar de cocción. Puedes acabar rostizado. Hay que alcanzar un equilibrio. No puedes salir en medio del día. No puedes acostarte al sol durante mucho tiempo seguido. Pero no se necesita mucho, Para tener suficiente. Para tener suficiente, pero hay que hacerlo habitualmente. Si es verano y hace mucho calor, bastan 6 u 8 minutos.
Pero antes del mediodía o después. Exacto, sí. Antes de las 11 Sí, de la claro. mañana y después de las 3. Es todo lo que necesitas, exponer solo los brazos y las piernas. Así producirás más vitamina D. Es un tónico ponerse al sol. Hay muchos países en los que no hay suficiente sol y la gente se deprime mucho, Sí, mucho. mucho. Hay algo que se da de forma muy frecuente, Sí. Es el muy común. trastorno afectivo Sin estacional. Y sí, sabemos que en algunos países que están muy al norte, Sí. que tienen poca luz solar, la tasa Sí. de depresión y la tasa de suicidio son muy ¿Y altas. cómo los ¿sí? tratan? Los ponen debajo de lámparas, de luz solar Sí. artificial. Lámparas, sí. Deberían Y hablando tomar de la luz exponerse del a la sol luz del natural. sol, algunos de nuestros amigos son personas mayores que están en geriátricos y en asilos. Sí. ¿Reciben Sí, es luz del cierto. sol? Por lo general, no. Sí. Quizá los llevan al lado de una ventana y les dicen que disfruten de la luz del sol, pero es importante saber que, de hecho, solo el 5% de los rayos UV, que son los que te ayudan a producir vitamina D, atraviesan el vidrio, penetran. exacto. Sí, Se claro. necesita salir a la naturaleza. Sí, es cierto. Respirar aire fresco Sí. y tomar O luz si están solar. en un geriátrico, Sí. ir a un balcón. Exacto. Al rayo del sol. De lo Exacto. contrario tendrán ese trastorno Bueno, que dijiste. hasta ahora hablamos de la buena nutrición, del ejercicio y de la luz solar. Sí. Sí. ¿Qué más? El aire fresco es tan El aire importante fresco como la es luz muy solar. importante. Sí. Estamos expuestos a muchos contaminantes ahora. Respiramos toda clase de partículas. Eso se relaciona con las altas tasas de cáncer de pulmón, las altas tasas de asma. Pregúntele a cualquiera que sufre de asma cuando se acercan al centro de la ciudad o a los lugares que concentran la contaminación o a las minas de carbón. Empeoran. Viví fuera de Sydney un tiempo. Cuando volví a Sydney tenía dolor de cabeza. Creo que es por la contaminación. Uno Sí. se adapta y piensa que es normal, que así es como tiene que ser, pero no es cierto. Muchos se preocupan por el medio ambiente, pero después fuman como una chimenea. Exacto. Y uno respira todo eso. La Biblia dice que Dios le sopló al hombre el aliento de vida. A mí me preocupa ese aliento de muerte. Claro. Son sustancias muy tóxicas. Sí. Va a terminar afectándote si sigues haciendo esas cosas. Y no es Sí. lo que Dios quería. No, claro que A mí no. me parece que esta noción de la luz solar y el aire puro o el aire bueno es parte de un sistema más grande. Hay un medio ambiente natural que estamos diseñados sí. para habitar. Dios les habla a Adán y Eva y les dice que cuiden el jardín, los sumerge en ese espacio. Vivimos una situación Sí. en la que creamos cosas artificiales a todo nivel. Estamos expuestos a Es luz cierto. artificial, tenemos junglas de cemento, que son estas grandes ciudades. Conocemos a Sí, niños que claro. no están expuestos al medio ambiente natural lo suficiente. Queremos crear un término para una enfermedad llamada Sí. trastorno por déficit de naturaleza. Se relaciona con alteraciones emocionales, dificultades de aprendizaje. Hay sabiduría en lo que Dios dice en nuestra época. Dice que Sí. nos sumerjamos en el espacio, en este jardín que creó. Es terapéutico, es útil para la salud y Es para un gran sanar. problema porque ahora somos adictos a la pantalla pequeña. Es Tienden cierto. a vivir no en el mundo exterior, sino en el mundo del monitor. Sí. Y eso genera toda clase de problemas, no solo físicos, sino emocionales, sociales, espirituales también. Sociales. Ujú. Nosotros tenemos estadísticas que nos dicen que hay mucha gente que se siente sola. No tenemos una Sí. conexión social. Hay veces en que la gente trabaja en un edificio y le envían un email a la persona que está a 2 escritorios de distancia. Hay algo que pasa cuando nos desconectamos. No es bueno que el hombre esté solo. No es Fuimos bueno creados que el para hombre estar esté solo, juntos sí. y a veces no entablamos vínculos y a veces ejercitar juntos es una motivación, ¿no? Y Sí. el ejercicio al aire fresco Es y con cierto. luz de sol tiene mucho Sí. más sentido y parece mucho Es cierto, menos sí. difícil. Sí. ¿Qué tiene que ver la ciencia con todo esto? La ciencia no está sacando fantásticas soluciones nuevas. La ciencia está redescubriendo lo que Dios originalmente quería. Y Sí. una cosa más, la nutrición en particular, que es tu Sí. especialidad, es un área que personalmente me fascina. Escuchamos ahora la novedad de que los arándanos son buenos para la salud. ¡Wow! ¿Puedes creerlo? Y tiene toda clase de químicos, tiene fitoestrógenos Buenos para el y corazón, buenos para el cerebro. y todos nos emocionamos con eso y es interesante. Pero seguro que estaban en el jardín del Edén, son frutos. Por supuesto. Quiero volver a la noción del medio ambiente artificial. Tú mencionaste que hacemos lo mismo con la nutrición. Descubrimos
Y desarrollamos la tecnología para detectar un fitoestrógeno en particular en un arándano. Exacto. Un compuesto en particular se aísla y se extrae. Se lo puede Él es el identificar. responsable, se lo agregamos a todo lo demás y años después descubrimos... Es una complicación. Es un Exacto, todo. ese no era el responsable, Sí. de hecho es dañino. Sí, Eso es lo sí que está estamos aislado. descubriendo. Aislados, los nutrientes pueden ser muy, muy dañinos, como los suplementos. Pero cuando tomas toda la fruta y tomas la matriz natural, como Dios pretendía, te da todo lo que necesitas, pero no te perjudica. ¿Qué tan importante es el agua en la nutrición? Oh, tengo sed. Ok. Que quede bien claro, todos Vamos, deberíamos adelante, beber agua. Bebamos agua. Por supuesto, es cierto. Creo que el agua es el alimento olvidado. Es Sí. una bebida, pero es un alimento también. Fue olvidado porque la gente piensa que todos los líquidos son iguales. Yo bebo 6 tazas de café o bebo 6 bebidas energéticas o lo que sea. No todas estas cosas tienen el mismo efecto en el cuerpo. Eso es clave para esta conversación. El agua es importante para muchas cosas. Todos sabemos que es buena para la piel, para la hidratación. Incluso para el nivel celular, ¿no? Todo se conduce sí. a través del Previene agua. Sí. la constipación, mantiene todo en movimiento, previene los dolores de cabeza, los cólicos renales. Quien lo sufrió sabe lo importante que es el agua. Hay que limpiar los riñones. El agua es vital, pero lo que me llamó la atención hace muchos años fue cuando el Grupo Adventista de Estudios de Salud descubrió que la gente que bebía 5 vasos de agua por día o más, no sé cuántos bebía hasta ahora. Yo beberé un poco Oh. más. Hay Salud a que todos. recordarlo, Bueno, sí. Siempre. comparados con 2 o menos, y 5 no es tanto, tenían la mitad de probabilidades de sufrir un infarto. Es una asombrosa Es asombroso. Con estadística. tan solo un vaso de agua. Con agua. 5 vasos reducen Por día. el riesgo Sí, de sí, infarto en un reduce el riesgo de infarto. 50%. En un 50%. El mismo estudio demostró que no beber suficiente agua era más perjudicial para el corazón que fumar. ¿Sí? Es increíble, ¿no? El agua es importante, es muy importante. Y los demás líquidos no son lo mismo. A veces la gente te dice que bebe suficiente si se suman los jugos y todo lo demás, como si todo fuera igual, pero no lo es, porque cuando ves los efectos de esos otros fluidos, a veces tienen efectos negativos. Tomemos el jugo, por ejemplo. ¿A quién le gusta el jugo? A casi todos les gusta un vaso de jugo, pero si bebes Sí. más de un vaso por día, de un jugo de fruta, está demostrado que al igual que las demás bebidas con azúcar, puedes aumentar tu peso. Sí, Causa exacto. obesidad en niños, Wow. en adultos. Está lleno de calorías. ¿Cuántas naranjas se necesitan para llenar un vaso Es de cierto. jugo? Claro. Y Las, además- las bebidas energéticas son graciosas. Por supuesto que en la industria del ejercicio incentivamos a la gente a estar activa. Por eso van al gimnasio. La mayoría de la gente que va al gimnasio van a adelgazar. Van al gimnasio y aprendieron la lección. Tienen que estar bien hidratadas. Y compran una bebida energética. Sí. No se dan cuenta de que necesitarán 40 o Sí. 45 minutos de caminata rápida para quemar las calorías, la Sí. energía de esa botella. ¿Por Así una que, botella? Por una botella. Quizás se suben a la cinta si son dedicados y caminan media hora Sí. rápidamente y la consumen mientras se ejercitan. Se estarán yendo con más energía de la que tenían cuando llegaron. Peor que Sí, cuando por llegaron. supuesto. Es increíble. Exacto. ¿Alguno tuvo un auto Volkswagen? Tenían un motor refrigerado con aire. No somos tan viejos. Después pasaron a un motor refrigerado con agua porque era más eficaz. Le digo a la gente que este cuerpo es una máquina refrigerada con agua. No está refrigerada con café. Es una máquina refrigerada con agua. Funciona mejor cuando funciona con agua. Son 5 al día como mínimo. Sí. O Pero si 6. bebes entre 6 y 8, Sí. genial. Pero nadie debería beber menos de 5. 5 no es mucho si uno lo piensa bien. Uno al Sí. levantarse, uno con cada comida o sí, más creo con que cada con este comida. llegaré a No es 5, difícil beber 5, pero tienes que pensarlo porque los demás líquidos actuarán. Sentirás que no tienes sed porque bebiste un jugo o un café o lo que sea que la gente bebe. Sí. Sobre Ah. todo con la cafeína. El cuerpo trata de Particularmente. filtrarla después de... Exacto. Sí. Necesitas más agua Sí. para intentar limpiarla. Entonces, lo que dijimos hasta ahora, buena nutrición, ejercicio, luz solar, Aire, aire, agua. Agua. agua, ¿qué más? Descanso. Sí. Descanso. La importancia Sí, del sin descanso. duda. Sí. Es Es importante. cierto, y hay distintas clases de descanso. El descanso de dormir, Sí. el Hay muchas descanso clases de distintas. relajación. Sí. La falta de sueño está Matando matando a la gente.
Es un factor de riesgo para la obesidad y para una gran cantidad de enfermedades. ¿Quién hubiera dicho que la falta de sueño podía engordar? Pero es cierto. Y en parte se debe a que no era un problema hace 100 años. No. Pero ahora tenemos luz artificial. Eso es cierto. Estimulación artificial. Tenemos los iPad y demás No podemos dispositivos. ir a la cama sin el iPhone, sin Se dice revisar que los dormimos emails. 1 hora y media menos de lo que dormía la Sí. gente hace 100 Sí. años. Entonces esto... Nos roban otra medicina natural, se podría decir, otra Sí, medicina del absolutamente. estilo de vida, que es crítica para el bienestar, crítica, Sí. y Dios de hecho quería que tuviéramos un descanso adecuado. Porque si Sí. uno lo piensa es lógico. Hace un par de generaciones, algunas generaciones, no tenían luz eléctrica, ¿no? ¿Qué Claro. iban a Claro, hacer? Exacto. se iban a Se dormir. podían contar historias alrededor del fuego un rato, pero después la gente se dormía y listo. Cuando Sí. los gallos comenzaban a cantar, se levantaban. Y por lo general dormían mucho más de lo que dormimos ahora. Ujú. Podríamos hacer lo mismo ahora. Uno usualmente está cansado por la noche. Si todas las luces estuvieran apagadas y la casa estuviera a oscuras, uno estaría feliz de acostarse en la cama, pero no lo hace. Sí. Quiere Sí. seguir haciendo, se exige. Por eso la gente consume cosas como la cafeína para seguir todo el día, Sí. porque se están exigiendo. Hacen de no más, se escuchan presionan, sus sí. señales, los Sí. indicios de su cuerpo. Cuando necesitan descansar, deben descansar. Hay algo importante para mí, y con esto regreso al tema del Génesis. Sí. A la primera etapa se relaciona con el descanso. Creo que es un principio que la mayoría de la gente ignoró. Y para mí es el más poderoso remedio para alcanzar el equilibrio en la vida. Ujú. Hablo de la idea del Sabbat, de la idea de tomarse un día libre, y Dios tomarse se lo tomó. todo un día, Incluso sí. Dios se lo tomó, así de importante era para Él. Quiso darnos un modelo para nuestra vida. Mm. Hay gente que puede hacerlo. Si toda la sociedad aceptara la idea de tomarse un día libre a la semana sin culpa, ¿Sí? sin excusas, Sí. aunque sea quitándole todo el significado religioso que lo rodea, sería una revolución. Beneficiaría a mucha gente. Absolutamente. Sí, y no son solo 4 horas. No es que necesitas descansar 4 horas. No es que vas de compras y descansas. No, Ajá. son 24 No. horas completas de las que habla la Biblia. 24 horas completas. Es un momento para nutrir nuestra salud física, nuestra salud social, Sí. nuestra relación y pasar tiempo espiritualidad. con la familia y Sí. amigos. La Es salud importante. mental. Sí. Es un descanso para el cerebro. Vivimos Sí. en una Sí. sociedad hiperactiva. Todos tienen prisa. Si no te das prisa, sientes Y que es no. cada vez más rápida, ¿lo Sí. notaron? Miren la velocidad del cambio en la época de nuestros padres. El estrés tiene que ver con adaptarse a los cambios. Hay más cambios ahora que en todas las generaciones anteriores sumadas. Sí. ¿No? Alguna vez se lo necesitó, lo sabemos porque se lo menciona en el Génesis, pero nunca se necesitó más que ahora. Se necesita ahora, muy bien dicho. Como dijiste antes en los capítulos del Génesis 1 y del Génesis 2, nos dan todos estos principios. Sí. ¿Cuánto Sí, hace que pasó eso? hace mucho. Es como si Dios supiera cómo funcionamos mejor. ¿Por qué será? Sí. Es interesante. Hablando justamente de los primeros capítulos del Génesis, estuvimos hablando de esta gran historia épica, Sí. esta gran guerra que está teniendo lugar. ¿No es interesante que el diablo, al intentar atacarnos, nos Exacto. haya hecho creer que la historia del Génesis es un cuento de hadas? Exacto, sí. Sí. ¿Lo ven? Por eso la gente no se lo toma en serio, porque Ujú. ¿por qué lo haría? Sí. Sí. Es solo una alegoría. Sí. Pero lo que estamos descubriendo aquí, lo que escucho que dicen ustedes, los especialistas, es que cuanto más nos acerquemos a la historia del Génesis... Lo dice la ciencia. Sí, La sí, ciencia demuestra exacto. que cuanto más Sí, volvamos a eso, mejor estaremos. Maravilloso, creo que es maravilloso. Cuanto más natural la función, más sintonizados con Dios. Según el concepto del Génesis, vivimos en un mundo que no es el que Dios quiso que tuviéramos, no es el que nos dio originalmente. Todo cambió. Estamos en un mundo a este lado del pecado. Es un desafío. Hay desafíos para nuestra salud, pero hay mucho que podemos hacer para lanzar los dados a nuestro favor, para reducir Y los riesgos. beneficios, Sí. Kevin, por supuesto, como bien sabemos nosotros, pueden empezar a verse inmediatamente. No hay que seguir este estilo de vida por 2 años para empezar a sentirnos mejor. Empiezas a sentirte mejor instantáneamente. En 2 semanas ya se ven cambios Eso en es el cuerpo. maravilloso, sí. Los Exacto. indicadores de inflamación comienzan a bajar cuando Sí, sí, consumes exacto. granos integrales Sí. y más vegetales y frutas. Claro. La gente nos dice,
Me siento genial. Es genial. No puedo comer Sí. tanta comida. ¿Cómo puedes comer tanta comida? Estoy comiendo más que nunca, pero estoy perdiendo peso. Sí. Maravilloso. Sí. Es algo para recordar, ¿no? Porque pensé que llevaba años y años. Pero es importante recordar que, atención, hasta una comida puede marcar la diferencia. Sin duda. Sí. Kevin, quería preguntarte qué pasa con la ansiedad, porque es un gran problema ahora. La ansiedad, la depresión y las emociones son un gran problema. Creo que quizá es porque estamos en un mundo muy poco natural. No tenemos una sensación de calma. La Biblia nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que a la gente le falta en la vida, un descanso, y así volvemos al Sabbat, un tiempo para descansar. Pero Por lo eso- está buscando. Sí, La gente está empezando sí. a hacerse muchas preguntas. Sí. Se preguntan por qué. Sí. ¿Qué es lo que me falta? Intenté esto, Sí. intenté aquello. Hay algo que me falta en el corazón. Eso nos lleva a una dimensión espiritual también. La ansiedad, no sé si ustedes se preocupan mucho o no. La preocupación es el hábito de responder con ansiedad. Se suele Sí. enseñar antes de, mejor dicho, se lo suele encontrar antes de la edad en la que se la puede enseñar. Es la manera en que mamá respondía, como Sí. mi abuela respondía. Hay Claro. mucho que podemos hacer para solucionarlo con fe espiritual. Bueno, una vez más en esta gran historia épica, Dios quiere que estemos sanos. Pero ya dijimos que el villano está buscando destruirnos. Este villano de este gran tema de la controversia nos ocultó estas sencillas reglas para que no tengamos buena salud. Nutrición, ejercicio, el agua, 6, 8 vasos quizá, luz solar, aire, templanza, descanso y confianza en Dios. Estos son los grandes 8 principios de la buena salud. Me recuerda a ese versículo de la tercera epístola de Juan. Está antes del libro del Apocalipsis. Es el pequeño libro de Juan, la tercera epístola que escribió. En el versículo 2 dice esto: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Durante muchos años no entendí que había una importante relación entre mi salud física y mi salud espiritual. Pero este versículo dice que una es tan importante como la otra. Piensen en la última vez que no se sintieron tan bien. Quizá lo recuerden. ¿Tenían ganas de orar, de leer la Biblia? Quizá no. Por eso Dios quiere que tengamos la salud óptima, quiere que tengamos la felicidad absoluta en este mundo. Y quiero recomendarles que se pongan a estudiar estos principios. Los invito a orar juntos. Maravilloso Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo hoy por el maravilloso consejo que nos diste en tu palabra. Te agradezco que estés interesado en nuestra salud, eso es algo increíble en nuestra vida, tanto física como espiritual. Señor, ayúdanos a tomar la decisión con el corazón hoy de que pondremos estos principios, estos hábitos en práctica para que seamos más sanos y reflejemos tu amor y llevemos gloria y honor a tu nombre. Bendícenos para que así sea y manténnos agradecidos, manténnos estudiando. Te lo ruego hasta que llegue Jesús. En nombre de Cristo. Amén.